El temor de la familia creció cuando una noche que el muchacho se entretuvo con los amigos, se oyó un fuerte golpe en la puerta y la puerta del salón se abrió y todas las luces de la casa se encendieron. ¡Pum! Estaba sucediendo que había como ciertas apariciones de unos hombres como tipo hombres del sombrero. Y no era uno, eran varios. Con frecuencia la esposa de la familia era seguida por las escaleras durante la noche por una mujer anciana de pelo gris que llevaba un delantal y el pelo recogido en un moño. En cierto modo, era natural que los primeros investigadores consideren que la pubertad, la tensión sexual y el fenómeno poltergeist estén de algún modo relacionados, güey. Que el poltergeist, así como la depresión, como la ansiedad, el poltergeist es un trastorno parapsicológico, güey. ¿Qué onda, Mena? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, mejor, fíjate. Sí. Ayer estuve algo enfermo, Ajá. pero pues estoy mejor y Tú te escuchas de repente, ¿eh? me escucho así un poquito. Ey. Me van a notar este capítulo un poco ahí con la voz como mormado o Sí, algo así, sí. pero ya saliendo pues de Sí, esto. y aparte ya te echaste un cóctel de medicina ya ahorita. Un coctelito rico. Para aguantar este capítulo. Este capítulo viene cargado. Sí, fíjate que hace rato que no tocábamos temas relacionados directamente con lo paranormal. Digo, Sí. obviamente siempre vamos a hablar de lo paranormal, pero hoy sí nos decidimos entrar en este tema que hace rato que ya lo habíamos como platicado de que cómo abordarlo, o sea, como Sí. que por dónde. Y creo que sí dimos, o sea, creo que vamos a dar con el clavo. Sí, ¿no? y te digo, a pesar de que es como paranormal y es un efecto que todos ya conocemos de alguna manera, no es tan paranormal como creemos, güey. O sea, no sé, a mí me emocionó mucho este tema porque encontré información que aparte era muy buena, que qué pendejo porque dije que lo iba a agregar. Iba a agregar los créditos, pero no los agregué. Pero hay varios estudios que relacionan el poltergeist con la psicología. Ujú. Y me pareció fascinante, güey. O sea, como que una primera entrada de todo lo que hemos estado profetizando, güey. Sí. Todos los amantes del terror, de que estas cosas existen, pero todavía no tienen un sustento científico. Sí. Pues esta es como una entrada de que a lo mejor Y ya podemos ya ir hay algo. empezando a ver qué De hecho, onda. me llamó la atención porque fíjate que me llamó la atención que me estabas diciendo antes de grabar Ajá. que esta vez te aventaste una tesis para Sí, esta güey. investigación. Digo, hay veces que me ha tocado aventarme libros o cosillas Ajá. así, y siempre que me pasa eso, llego como que con un montón de información y también me pasa que cuando estoy estudiando me empiezo como a adentrar mucho, me aíslo Ajá. hasta del tema y sentí que hoy te pasó eso por lo que me estabas Sí, diciendo. sí me pasó, lo dosifiqué de una manera para que no fuera tan denso y también para dejar espacio también para escuchar lo que traes. Ujú. Pero te estaba diciendo, güey, esto parece un capítulo de leyendas legendarias, güey. O sea, Es como que traes toda es todo una así información. atrás, ¿no, güey? Pero Sí, creo que, mira, igual Ah, siempre bueno. la dinámica de nosotros está como en este. Sabemos cómo embonar las piezas Ujú. y al final creo que si traes como un cuerpo bastante grande de información podemos complementarlo pues sin a problema. huevo. Pero bueno, ya saben, me trabé. Antes de empezar este capítulo, nos encanta que se suscriban a este canal de YouTube si les gusta nuestro contenido. Y si estás en Spotify, no olvides suscribirte también por allá. Estamos en todas las redes sociales con Emisiones Podcast. Y hace rato que no damos mucho hincapié en que se unan a los miembros del canal, aquí en nuestro canal de YouTube. Si quieren contenido exclusivo cada semana de 30 minutos o más, pues les recomendamos mucho que vayan para allá también. Sí. Digo, no es tan costoso y la verdad vale mucho la pena porque... Vale mucho la pena. La gente que está adentro, que muchas gracias a las personas Sí, que están sí, adentro, sí. los miembros del canal. Nos han dado muy buen feedback acerca de los exclusivos. Pero también hay que decir que es gratis suscribirse a nuestro canal. Es gratis dar like y siempre lo va a hacer. Sí, el like la verdad que, aparte que es lo más Sí, fácil, güey. ayuda mucho a los capítulos. Ustedes no lo saben, pero ayudan muchísimo. Sí, güey. hay veces que hay semanas para nosotros que no son tan buenas como otras, digo,
tenemos semanas difíciles. Es un canal en crecimiento y la Claro. verdad es que ahorita cada like, cada suscripción cuenta mucho, mucho para nosotros. Y siempre lo va a contar, ¿no? Siempre hemos sido muy agradecidos con eso. Pero sí, queremos recordarles eso, que su apoyo es súper importante. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y atrás en los controles tenemos al buen Mike. Al buen Mike aquí, que Mike, hace transmisiones en Twitch. Igual aquí vamos a estar dejando sus redes. Ajá. También pues quiero volver a invitar a la gente al nuevo contenido que está haciendo Ana Sayas, también parte de Misiones Podcast, que tiene su propio canal donde está presentando casos de misterio, paranormales, desaparecidos, etcétera. Digo, hay mucho contenido que está ahorita creando. Y la verdad es que, pues, gracias por el apoyo que están dando por allá también, porque sí se nota, sí se nota, la fuerza güey. de esta comunidad. Qué macizo, muchas Así gracias. que, pues nada, vayan a apoyarla. Aquí vamos a dejar sus redes también para que vayan a checarla. Pero bueno, vamos a empezar. Pero bueno, mira, ya hemos tenido esta plática de los poltergeist antes. En capítulos muy antiguos le dimos un poquito al tema. Fue razón también por la que no nos atrevíamos como a volver a sacar, porque, pues, ¿qué vamos a decir? La entidad de Enfield, ¿no? Ajá, el poltergeist de El Enfield. poltergeist de Enfield, de Amityville, todas estas que son como El los caso casos del ente. los casos gigantescos, ¿no? Que vienen en relación al poltergeist, como que no nos gustaba tanto que pues ahí están en todas partes, todos los podcasts lo han hablado, pero lo digo porque es importante empezar también con las definiciones, pues, ¿no? El poltergeist es una definición alemana, que ya también lo hemos dicho antes, pues, ¿no? Que viene del alemán polter y geist, que es golpear, espíritu, ¿no? Entonces como que es más o menos la etimología del fenómeno. Sí. Dice que algunos casos de poltergeist no han sido cabalmente explicados y podrían implicar la presencia de inteligencias desencarnadas, o sea, de temas paranormales, pero en otros casos el fenómeno parece ser ocasionado por la psicoquinesis y la inconsciencia de una persona, güey. Ok, sí. Entonces, cosa que ya hemos platicado. De hecho, en teoría, siempre lo hemos hablado así. Sí. Siempre hemos pensado, digo, una postura nuestra ante este fenómeno directamente es que en muchos casos podría tratarse de la misma persona que está siendo supuestamente víctima de esto. Sí, y es que a mí me llamó mucho la atención porque yo traigo un caso que ahorita te voy a contar que está impresionante y que dices tú, la neta no tiene mucho sentido esta explicación del fenómeno ocasionado por la psicoquinesis. Sin embargo, sí, güey. O sea, sí tiene su lógica. Y digo, no vamos a tratar aquí de desenmascarar todos los fenómenos de poltergeist que hay, que va a haber y que ha habido y todo. Pero es una explicación que puede dar entrada, pues, a muchas conjeturas y teorías, pues, ¿no? Sí. Pero a ver, dime tú primero qué traes, güey, porque ahorita me voy a clavar y no te voy a dejar hablar. No, mira, yo creo que está bien que entremos duro porque creo que los temas que traigo se van a relacionar más bien con lo que vamos a platicar. O sea, tengo como ciertas vertientes o directamente como conceptos de cosas que se suelen relacionar con los poltergeist. Tanto hablando como de fantasmas como tal, como entidades, como de hablar de las psicofonías y este tipo de cosas, que son cosas que vamos a tocar hoy. O sea, vamos a hablar un poco de como lo que pasa en estos casos. Es muy interesante, güey, porque sí es cierto. Digo, todo lo que leí ahora, sí hay alucinaciones, güey, sí hay apariciones corpóreas, sí hay de todo relacionado al poltergeist. O sea, realmente no es que sean fenómenos diferentes. No. Es como a lo mejor un fenómeno general que crea diferentes como síntomas, a lo mejor. Sí. Pero bueno. A diferencia, digo, como para poner así un poquito de contexto previo a comenzar con el tema bien. Yo tenía la idea que los poltergeists como tal, así, previo a la ignorancia, ¿no? Sí. Que realmente se trataba literalmente de una entidad. O sea, literalmente de un tipo de entidad que hacía un determinado tipo de acciones. Es que así se maneja, así lo han manejado muchos, de hecho, muchas personas en el popular, pues, ¿no? En las películas. Ajá, diría yo como Hollywood nos ha manejado ese concepto. Sí. Siempre, ¿no? Lo ha enmarcado mucho y es muy curioso porque al ser un fenómeno que pasa dentro de nuestras cabezas y de nuestras mentes,
el estar viendo ese tipo de cosas plasmadas en el espectáculo, en el entretenimiento, suele provocarlas después. Es como algo como una tulpa, a lo mejor un egregor, a lo mejor no sé, pero es muy, muy interesante, güey. Pero bueno, un episodio típico puede durar desde algunas horas hasta varios meses, e incluso se han informado algunos que se prolongan durante años, que los que son durante años son los que realmente luego llegan a ser muy populares, pues, ¿no? Como los que mencionamos ahorita, de la entidad, del poltergeist de Enfield y estos que ya tienen su película, ¿no? Sí. Pero son porque han sido por años. Pero lo que se me hizo interesante es que se puede hacer por horas nada más. O sea, tú puedes tener un episodio de todo lo que te voy a platicar ahorita, un episodio de horas. O sea, puede que en un momento truene algo y empieza a pasar algo. Ajá. Entonces eso podría explicar muchas veces historias que nos mandan en donde se prenden las teles, se prenden los abanicos, se abren las puertas y no quiere decir que realmente exista algo. Yo me acuerdo de una historia tuya que yo la relacioné mucho con esto y que fíjate que dentro de toda la ignorancia que también había en ese momento, ya empieza a tener un poquito más de claridad. Esta historia en donde tú estás trabajando con una amiga tuya en un estudio así y de repente como que se abre una puerta. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Justo. A ver, platícanos esa historia, Minor, güey. Mira, fíjate que hoy me estaba acordando de hecho de ese evento que quería pensar si realmente había como algo previo a eso, o sea, como si realmente hubiera algún antecedente de eso mismo. Directamente conmigo no, pero lo que sí había pasado como semanas anteriores a ese evento en específico es que en esta casa donde yo estaba, ya me habían estado contando en las últimas como semanas que en una casa de la abuela de la familia estaba sucediendo que había como ciertas apariciones de unos hombres como tipo hombres del sombrero, y no era uno, eran varios. Incluso la abuela llegó a hablar con ellos y ellos no le contestaban, pero pues ella como que preguntando pues qué hacían en su casa. y incluso ella le comenta a la familia que se habían metido hombres a su casa, pero pues obviamente ya revisando todo pues se dieron cuenta que no había nada, o sea que no estaba pasando nada de eso. Semanas después empieza a pasar también que en esa misma casa, no donde yo estaba, sino en la casa de la abuela, estaban también experimentando otras personas que vivían ahí, ya cosas un poco más densas de que por las noches sentían que literalmente alguien les tomaba los tobillos y en las mañanas sí amanecían incluso con moretones muy extraños, ¿no? Que ya hemos escuchado esas historias que pasa, que de repente como que un tipo de parálisis del sueño, pero que te despiertas y hay manifestaciones físicas de hematomas o ese tipo de cosas, ¿no? Hasta ahí se quedó esa cosa, ¿no? Pero luego empiezan a pasar cosas también en la casa de donde yo. Como que ahí... Sí, pero no tan fuertes como allá. Pero lo curioso es que pasa como en ese mismo lapso de tiempo. En una de estas, en una noche, me comenta que la señora de la casa que por una de las puertas alcanzaba a ver por la noche que algo como que estaba pasando. Entonces cuando se iba a asomar, que no había nada. Y de repente, en esa misma noche que vio eso, la primera noche que le pasó, se revienta un foco de la cocina. Acá, sí. Qué miedo ese pedo, ¿ah? Sí, entonces pues incluso fue tan fuerte el sonido que se despertaron pues todos los de la casa. Entonces ya, pues había pasado eso y yo estaba fascinado porque quería saber más, ¿no? O sea, esto previo emisiones, creo, ¿verdad? Sí estábamos con emisiones, pero fíjate que la historia en sí nunca me la quisieron contar al 100%. Es todo lo que sé realmente, eso que te estoy diciendo. Pero en sí lo de los señores de aquella casa y todo eso no me lo sé al 100% porque literal les daba mucho miedo contarme. No les gustaba hablar del tema. Pero bueno, entonces yo ya tenía como este antecedente de todo esto que estaba pasando. Y pues un día estábamos así trabajando ahí como en un comedor que está ahí enseguida.
Y había una de estas puertas tipo corredizas que se encontraban pues como tapando uno de los cuartos. Que son como estas, como acordeones, ¿no? Ajá, que son como tipo persianas, puertas. Sí, que se pegan con imán. Ajá, son como de imán. Entonces, de la nada, o sea, sí estábamos trabajando, era la noche y eran como las 8:30, 9. Las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana. Eran como las 8:30, 9 y de repente así, sin previo aviso ni nada, se bota, ¿no? Se bota. Entonces yo pensé, ok, tienen un gato y pensé que había sido pues el gato, ¿no? Entonces el gato estaba del otro lado de la casa, entonces dije, ok, no fue el gato, no había nadie ni nada. Y me quedé así muy sacado donde me paré y me puse a revisar o sea, cómo pudo haber sido posible eso que vi, ¿no? Y hice la prueba con la puerta, le di un pequeño jalón para ver cómo se abría. Que si tan fácil era, y no era tan fácil, o sea, realmente sí fue como... Incluso lo platicamos y dijimos como que cuando lo platiqué contigo, que dijimos, es posible que un imán se invierta en sus polos en algún punto. O sea, como que llegamos a teorizar cosas tan locas como esas, porque realmente yo no me expliqué cómo pudo haber pasado. Ahí se quedó la cosa. O sea, simplemente eso fue lo que pasó. Yo realmente no lo consideré como algo paranormal directamente, pero sí algo que no me pude explicar en el momento. Son ejemplos de poltergeist estos, o sea, son fenómenos que, porque te digo, desde la antigüedad se viene informando en todo el mundo de la existencia de disturbios provocados pues por la actividad del poltergeist, así como esos, o sea, el abrir, cerrar puertas, abrir, cerrar ventanas, que las luces se prenden, que incluso llegan a explotar. El hecho de que exploten, digo yo, a mí me da, digo, esto ya es teoría mía, ¿no? Pero el que explote un foco tiene mucho que ver con el tipo de voltaje, ¿no? O sea, como que se sobrecarga, algo lo está sobrecargando y tras. Sí, bueno, sí. Pues, ¿no? Sí, el mismo calor del foco pues lo revienta. En los años 30 del siglo XX, o sea, 1900 por ahí, el psicólogo e investigador psíquico Nandor Fodor, este vato es importante, güey, elaboró la teoría de que algunos disturbios de poltergeist no eran causados por espíritus. Pero fíjate, algunos, o sea, como que... Sí. Me encantó esta tesis porque es muy cuidadosa con esas cosas. Tiene pues. pincitas. O sea, como que no es una verdad absoluta. Pues te dice, oye, pues algunos no son, algunos sí, quizá. Pero los que yo investigué, dice el vato, que fueron un montón, la mayoría no son provocados por espíritus, sino por agentes humanos. O sea, por el mismo ser humano, que resultaba este patrón que sufrían de una intensa ira reprimida, hostilidad y tensión sexual, güey. Dices tú, qué mamón freudiano el tema, ¿no? Pero no, es que esto provoca de verdad cosas muy importantes en el cerebro que luego llegan a extrapolarse, que es lo que vamos a estar hablando por aquí, pues, ¿no? Dice que este vato, el Fodor, tuvo éxito en demostrar su teoría en varios casos, güey, incluyendo uno famoso, en Thornton Heath. No sé si lo traigas por ahí. No. Esto ocurrió en Inglaterra, güey. El caso es uno de clásico de poltergeist, ¿no? Dice que en un distrito de Londres, en Thornton Heath, una familia fue espectadora de varios fenómenos poltergeist. Los miembros de la familia fueron despertados en mitad de la noche por una radio a todo volumen, güey. Okay. Que de alguna manera se había puesto sola en funcionamiento, sintonizando una estación de habla extranjera, ¿no? Dice que este fue el principio de una cadena de acontecimientos que duraron casi 4 años, güey. Okay. Una televisión en varias ocasiones fue derribada al suelo por unas manos invisibles. Durante la Navidad, un adorno voló a través del cuarto, impactando en el frente del marido. En Año Nuevo se oyeron pasos en el dormitorio sin que hubiese nadie allí. Una noche, el hijo de la pareja se despertó encontrándose a un hombre con traje, güey, de estilo antiguo, mirándole de manera amenazante. Tiene como el que contaste ahorita, pues. Sí. El pobre muchacho se quedó helado por el miedo y la confusión, hasta que logró meterse bajo las sábanas con los ojos cerrados, güey. El temor de la familia creció cuando una noche que el muchacho se entretuvo con los amigos, se oyó un fuerte golpe en la puerta y la puerta del salón se abrió y todas las luces de la casa se encendieron. ¡Pum! Así. Como si hubiera habido un shock así de electricidad que como que sobrecargara. Yo me lo imagino así, o sea, como muy sorprendente, pues. Dice que una medium
fue consultada para la familia y que el vato fue a la casa, la medium fue a la casa y que la chica dice que era una casa que estaba embrujada por un agricultor de nombre Shertenton. Que consideraba intrusos a la familia que residía en su propiedad. Una investigación llevada a cabo concluyó que efectivamente Chatterton había vivido en la casa en los siglos XVIII. La medium no tuvo la sensación de que la esposa de Chatterton ahora se había unido a él para causar el caos, porque previo a la medium llevaban un sacerdote y el sacerdote nada más empeoró todo, pues, ¿no? Entonces, como que molestó. Como que molestó, pues. Y dice la medium, pues, es que la esposa se unió también. Y dice que tuvo mucho sentido porque con frecuencia la esposa de la familia era seguida por las escaleras durante la noche por una mujer anciana de pelo gris que llevaba un delantal y el pelo recogido en un moño. Eso me dio mucho miedo, güey. Imagínate tú bajar a tu cocina. Y de la nada, cabrón. Y subiendo las escaleras con tu quesadilla y atrás volteas y hay una señora, güey. No mames. O sea, sí está como medio creepy, pues. Dice que en 1975 la familia se mudó de la casa y la actividad poltergeist cesó. Nunca más fueron reportados hechos similares por los residentes posteriores. Lo de los residentes posteriores es lo que realmente llama la atención de este psicólogo, el Fodor, porque el vato dice, pues, o sea, ¿qué onda que nada más a esta familia los afectó? Pues, entonces, con el paso de este podcast van a entender por qué fue que a lo mejor pudo ser esto, pues. Y también una cadena. Es una cadena, güey. O sea, que tiene mucho sentido con lo que te conté ahorita. Sí, güey. O sea, es el poder de la sugestión, además de hacernos sentir mucho miedo en las noches cuando vemos una película de terror o un podcast o lo que sea. Si tú eres lo suficientemente fuerte o vulnerable como tú quieras verlo, puedes llegar a manifestar cosas. Entonces, si de repente están pasando cosas en tu casa provocadas por un poltergeist, provocado a lo mejor por el hijo menor que trae ira reprimida, todo esto. Un poco como egregores, así. Un poco como es sugestión pura, pues. O sea, y llega la medium y la medium te dice, sí, hay alguien aquí, y la chinga. Puta, pues te vas todavía más como en ese rollo. La familia se muda de la casa y cesa todo porque ellos piensan que allá se quedó el problema, pues. Entonces ya se cura. Pero lo curioso es que los siguientes residentes de esa propiedad pues no tienen ningún problema porque ellos no traen la mente envenenada, pues. Se me hizo muy, 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 muy interesante. Y en los casos, bueno, a mí me tocaba, la primera vez que tuve como un acercamiento con el término de poltergeist fue con este programa de historias de ultratumbo, no sé si lo recuerdas. Discovery. Sí. Básicamente, digo, los que no lo han visto, pues era un programa en el que hacían como recreaciones de casos supuestamente reales, donde salían los testimonios de las personas pues que estuvieron involucradas con el caso, pero también había como esta dramatización. Sí, las dramatizaciones me daban miedito, güey. Y en muchos de los casos, pues la mayoría era de poltergeist, eran de casas embrujadas, en los que estas personas pues se mudaban en algún punto se llegaron hasta mudar de casa y estas manifestaciones lo seguían. Hasta el otro punto. Y hay casos en los que todavía se hacen peores, ¿no? Sí. Y también la leyenda empieza a hacer crecer un poco el tema del fenómeno, y la siguiente persona que se llega a mudar a esa casa, porque incluso pasaba eso en el programa, que de repente, esta casa ha tenido 3, 4 dueños y todos se han ido porque tienen problemas con pues actividad paranormal. Pero es que eso ya le mete un sesgo al nuevo propietario, güey. O sea, ya a lo mejor inconscientemente, no sé, porque sí hay uno que otro que dice, pues no, me vale, no creo en eso. Pero a lo mejor sí creen, pues, ¿no? O sea, a lo mejor sí creen. Hubo muchas investigaciones llevadas a cabo por otro vato que se apellidaba Roll, W.G. Roll, y sus colegas han intentado probar, al menos en parte, una relación entre la disfunción psicológica y la actividad poltergeist, güey. En los años 60, Roll comenzó a estudiar 116 casos ocurridos a lo largo de 4 siglos, güey, en más de 100 países, y pudo identificar la repetición de lo que el investigador acuñó como psicoquinesis espontánea recurrente, que son efectos materiales espontáneos y explicables, que a lo mejor y necesitan un poquito acá de recordatorio y refrescación de estos temas.
tenemos un podcast hablando de la psicoquinesis Así y es. todo ese tema. Entonces, llegamos a la conclusión en aquel capítulo que sí, hay unas cosas que a lo mejor sí están muy pasadas de lanza, pero hay otras que sí se ha comprobado en casos en los que la mente puede llegar a hacer efecto en las cosas materiales. Sí, Y más allá del cuerpo. Más allá del cuerpo. Entonces Sí. este investigador lo acuñó el término, pues, ¿no? Ujú. Y luego, la fenomenología de la actividad poltergeist. Y aquí a lo mejor podemos pelotear un poquito tú y yo por las cosas que traes, pues, ¿no? Ujú. Dice, a finales de los años 70, Alan Gould y A.E.D. Cornell llevaron a cabo un análisis de 500 casos ocurridos en todas partes del mundo desde 1800, muy parecida a la otra investigación, ¿no? Ujú. Dice, estos investigadores identificaron las 63 características generales del poltergeist. Ujú. El 64% de los casos, obviamente no te voy a decir las 63 características, Sí, pero sí. te voy a decir los que tienen más porcentaje, ¿no? Ajá. El 64% de los casos habían consistido en movimientos de objetos pequeños. Ok. Que a mí me ha pasado, güey. Me ha pasado también en situaciones en donde a lo mejor se ha desprendido mucha energía en el cuarto o en donde sea y se te cae el celular. Ujú. Se te cae un control, se te cae algo de la nada, ¿no? O sale volando algo. o no me ha tocado que salga volando algo, pero sí algo que se cae inexplicablemente. Ujú. Y de hecho, o sea, dentro de la investigación de estos señores, el 64% de los casos pasa eso. O sea, es como algo que sí es más fácil que pasa. El 58% fueron más intensos por la noche. En el 48% hubo objetos golpeados, como mesas, puertas, armarios, Ujú. ventanas, etcétera, ¿no? El 36% consistía de movimiento de objeto de gran tamaño. Este ya es más interesante que la cama, que la silla, que la mesa. Eso ya, pero nada más el 36%, ¿no? Ujú. El 24% duró más de un año de todo el fenómeno. En el 16% hubo una comunicación entre el poltergeist y el agente, que es lo que acabas de decir ahorita con tu historia, ¿no? O sea, hubo la persona que habló con estos seres, con estos señores. Ajá. Eso nada más pasa el 16%. Ok. En el 12% hubo abrir y cerrar de puertas y ventanas. Este se me hizo interesante que saliera tan bajito, porque suele ser como de los más comunes, pues, que se abren o se cierran puertas. Sí, pues, está ¿no? raro. Dice, algunos objetos victimizados por Tal vez por la mecánica de abrir. A lo mejor, a lo mejor hay diferentes, ajá, como... Yo siento que es como más fuerte. Más Ajá, y fuerza, aparte ¿no? es como la mecánica literal de, pues, de tomar la chapa, girarla Sí. y lo abrir, ¿sabes? Es Eso como- ya es como mucho más fuerte. Sí, sí, probablemente por eso. Dice, algunos sujetos victimizados por la actividad poltergeist reportan lesiones somáticas, güey, como pellizcos, mordidas, golpes y hasta agresiones sexuales a las personas que las experimentan, güey. Ujú. Ojo, aquí nada más estamos dando la fenomenología, no estamos diciendo todavía que es tema de la mente. O sea, Ujú. aquí se está tratando el concepto poltergeist como lo que es, pues, ¿no? Sí. O sea, del tema paranormal. Ujú. Y según los estudios, esos son los porcentajes más o menos que han habido de fenomenología que existe, pues, ¿no? Dice que entre otras las características observadas se advierten caídas de piedras que a menudo rompen los cristales de las ventanas. Ujú. Yo dije, nunca he escuchado un caso así, pero de hecho toda la tesis esta va en relación a un caso en donde pasa eso. Oh, ok. Dice, ruidos en las puertas, las paredes o los muebles, puertas, ventanas que incluso armarios bien cerrados que se abren por sí solos, objetos que son insólitamente cambiados de sitio o arrojados lejos. En ocasiones los objetos desplazados no presentan una trayectoria regular, Ok. se comportan como si alguien los transportara y a veces siguen los contornos de los muebles. O sea, no es que arrojen algo, es como si algo estuviera flotando. O sea, como si algo que arrojas cambiase de dirección en medio del aire. Ok. Eso también es un tema ahí de la fenomenología de la actividad, pues, ¿no? Ok. Se me hizo Eso, bien eso loco. nunca había escuchado que pasara algo así. Sí, ya sé, güey. O sea, bueno, obviamente la fuerza como invisible. Ujú. De hecho, estaba viendo un video de como la existencia de los fantasmas, ¿no? Según la física cuántica. Realmente, ¿qué tan factible sería que los fantasmas existieran? O sea, físicamente. Sí, sí, sí. Y ¿De habla... qué se compondrían? De Ajá, todo y dicen eso. que básicamente el fantasma sería como materia oscura. O sea, es algo muy similar. Dice, no como tal, pero algo muy similar a la materia oscura, que es básicamente una fuerza que sí existe, pero que no podemos ver
ni sentir tal cual, pero sí existe y realmente contiene una fuerza, pues. Una fuerza que no es medible o cuantificable tan fácilmente como la fuerza humana o como la gravedad, como muchas cosas que ya sabemos que existen. Entonces pienso que ese tipo de cosas como que esas fuerzas que lanzan objetos por el aire es como que ¿qué tipo de fuerza estará lanzando ese objeto por el aire? O sea, aquí hay unas teorías, al finalizar las voy a decir, pero Ajá. hay teorías que pueden explicar eso. Y de hecho sí va en relación un poco con la física cuántica. Digo, estos investigadores son del 70-80, entonces no estaba tan avanzado todo el tema física cuántica, pero sí tiene su sustento que como que tiene lógica. ¿Y tú qué más fenomenología traes del poltergeist? ¿O qué otros ejemplos? Mira, básicamente yo también me quise centrar un poquito en lo que es en sí lo que se piensa el poltergeist, ¿no? Que es apariciones de fantasmas como tal. Y que realmente en varios lugares o varias historias que nos cuentan, pues hay diferentes clases o tipos de estas mismas. Y es que, bueno, hay un autor que de apellido Tyrrell, que, bueno, él escribió un libro que se llama Apariciones, que fue publicado en 1943. Y según como varias investigaciones, clasificó a los fantasmas como en base a sus conductas y acciones. Los clasificó en 4 tipos. El primero son como apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Y esto generalmente no es como que susciten el miedo tal cual, o sea, no son inofensivos, pues por así decirlo. Como que están perdidos, digamos, ¿no? Ajá. Acá. Digamos que por alguna extraña razón pues se presentan, pero no tratan de como no ser detectados y así. Igual la gente los llega a percibir por X o Y razón también. La otra son las apariciones post-mortem. Suelen tener lugar muy poco tiempo después de la muerte de una persona pues que estuviera pues relacionada con el lugar o el espacio donde se vio. Y pues no acostumbran estar ligadas a un acontecimiento en concreto. Simplemente es algo que pasa como después de la muerte, como si quisieran ser despedidos o algo así. Sí, sí que lo hemos visto 1,000,000 de veces, Sí. 1,000,000 de historias eso, ¿no? La otra son las apariciones en casos críticos. Esta es la que se podría relacionar un poquito más con los poltergeists, porque pues el aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, a menudo desconocida por el testigo de la aparición. O sea, como en el caso de muchos de los testigos de estas historias, ¿no? Como un accidente, una enfermedad o, por supuesto, pues la muerte trágica, ¿no? Y se muestra ante una persona o personas simultáneamente a esa experiencia, no después de que estas personas pues no lo hayan visto antes, ¿no? La aparición inducida sería el cuarto tipo. Pues en esos casos el fantasma es citado, o sea, literalmente Ok. puede ser a través de un tablero Ouija. Ya como una evocación. Ajá, Y todo eso. a través de un medium. También pues puede ser como alguna experiencia con los famosos doppelgangers, con las experiencias de bilocación, que literalmente no son personas muertas, o sea, como tal, pero digamos que sí son fantasmas, pues son estos A la entes. bestia, son como representaciones. Ajá. Acá. Y estas son las 4 clasificaciones que plantea esta persona. Yo pienso que en los casos que más se ligan al fenómeno poltergeist serían, pues obviamente, las apariciones en casos críticos, porque es donde pues más hemos visto con los casos que nos ha tocado estudiar. Digo, en el caso, por ejemplo, de este que ya mencionamos, el poltergeist de Enfield, que es, pues, es una historia trágica también de fondo. O pues en los casos también, todos los casos, por ejemplo, de los que se hablan de los Warren, siempre hay algo crítico, Sí. un asesinato o algo así. De hecho, es lo que te iba a decir. O sea, es muy raro que existan historias de poltergeist de la nada.
O sea, siempre cuando se llega a la investigación se preguntan los hábitos familiares, etcétera, y resulta que muchas de las veces no es una familia feliz, güey, ¿sabes? O sea, o hay muchas distracciones o mucha contaminación en el área, en el hogar, Sí. que luego los investigadores agarran y encuentran esos patrones y dicen, bueno, esto tiene que estar relacionado. De alguna manera creo que tiene sentido, o sea, porque si no sería como realmente estar viviendo literalmente dos realidades simultáneas con otro tipo de seres que coexisten con nosotros, pero ya no cumpliría con el punto de que son fantasmas, serían otras cosas. Exacto, o sea, se tendría que redefinir el concepto. Y está muy interesante porque, digo, es importante que estemos hablando acerca de la fenomenología, los tipos y así, porque es muy fácil que te platique alguien una historia, que te diga, es un poltergeist. Pero nada más porque tuvo relación con que se prendió un foco o se prendió una tele o algo. No nomás son electrodomésticos, pues. Sí. O sea, esto va más allá. Y de hecho, o sea, el siguiente punto de la tesis decía una interpretación psicodinámica. La actividad poltergeist es una interpretación psicodinámica. Y dice, es que en cierto modo era natural que los primeros investigadores consideren que la pubertad, la tensión sexual y el fenómeno poltergeist estén de algún modo relacionados, güey. Porque muchos casos de poltergeist se centran en torno a jóvenes pubertos. Y en ocasiones los efectos incluyen ataques de claro significado sexual. Eso también un poco apoyado por el cine y el entretenimiento, pues. Pero dice, de hecho, posteriormente, los casos de poltergeist han venido extendiéndose hasta afectar casi en igual número a ambos sexos. Porque antes se creía que las mujeres eran las que tenían más poltergeist. Okay. Y ahorita ya se sabe que no, que realmente ya una investigación como los que se aventaron estos vatos de 4 siglos, ven que realmente están nivelados, pues, ¿no? Que dice que las circunstancias que disminuyen la posibilidad de que guarden relación con la sexualidad femenina frustrada. Sabemos también que lamentablemente en los años 20 para abajo el tema de la salud de la mujer era todo en relación a la histeria, ¿no? O sea, de que si la mujer tenía... Culpando la psique. Culpando a su frustración sexual, literalmente. O sea, el tema de que una mujer que tuviera depresión era una mujer histérica y le recetaban dildos, güey, o sea, para que pudieran ellos, por eso se llaman consolador, o sea, porque era un tema ahí como de médico consuelo. y de consuelo para salvaguardar una enfermedad que era la histeria, que era una locura, ¿no, güey? Ajá, sí. Entonces en ese tiempo... Que bueno, que no se sabía que probablemente pues podría ser, no sé, alguna otra razón por la cual pueda estar así la persona. De que pues. puede ser cualquier otra cosa, pues. O Sí, sea, y que probablemente a lo mejor ni se conocía la menopausia en ese tiempo. O ese tipo de cosas. O sea, cuando estoy hablando de las épocas de la ¿cómo se llamaba? Que te hacían un hoyo en la cabeza. Ah, sí, que ay, se me fue el nombre, pero sí, pues que ¿cómo se llama? se me fue el nombre totalmente. Pongan en el chat si saben de lo que estamos hablando, güey. Para que te dolía la cabeza, te hacían un hoyo en la cabeza, ¿no, güey? Y te sacaban la parte que te dolía. Sí. ¿Cómo se llama, Mike, güey? ¿No te acuerdas, güey? Ah, lobotomía. La lobotomía, sí, la lobotomía. Muchas gracias por el chat, por habernos puesto. Porque esto es en vivo, ¿no? No es cierto. No es cierto, no se confunde. ¿Y luego? Dice que existe una prueba más firme que sugiere que la actividad poltergeist no está relacionada con la frustración sexual o la enfermedad mental, sino con el deseo, y ojo aquí, con el deseo de llamar la atención, güey. Ojito, güey. En un estudio de jóvenes de ambos sexos menores de 18 años, entre los cuales algunos habían sido foco de actividad poltergeist, Roll, el vato el que les dije ahorita, Roll encontró que no menos del 62% estaba viviendo fuera de su hogar cuando comenzó todo el tema, pues, ¿no? Que estamos diciendo ahorita, que la mayoría de los casos de poltergeist van en relación a jóvenes que tienen familias disfuncionales, en donde el llamar la atención es la única manera en la que a lo mejor necesitan ellos ayuda, pues, y están gritando ayuda. Y no es llamar la atención así como, ay, vi un fantasma, no, o sea, esto ya va más un tema psicodinámico, pues, o sea, de tu psique necesitas, como las pesadillas, que lo platicamos en aquel capítulo, pues. Una pesadilla es la representación de que algo te está angustiando en tu vida y es tu subconsciente diciéndote, hey, ponte las pilas, pues, ¿no?
no es más, pues. O sea, es tu mente misma atacándose a sí misma porque necesita que prestes atención en algo. Entonces, es probable que también el poltergeist tenga relación con eso, pues. Por eso dije, ojito con lo de llamar la atención, porque no es así de sencillo. Pues no es así como, quiero llamar la atención, es mentira, ¿no? No, o sea, eso se puede llegar a materializar, pues, ¿no? Y puede llegar a incluso pues hasta afectar la psique de la persona. Digo, yo ya he contado algunas veces de personas con las que he tenido la oportunidad de platicar de este tipo de fenómenos de los cuales son víctimas. Y que verdaderamente a muchas personas les afecta a un nivel psicológico feo. O sea, que neta no pueden vivir tranquilos esas personas. Y tampoco pueden hacer que las demás personas vivan, pues. O sea, porque es difícil, pues, ¿no? El problema de un enfermo, como dicen, ¿no? La peor parte del cáncer es las personas que están alrededor a veces, pues. A veces ellos sufren más que el mismo enfermo, pues. A lo mejor el enfermo ya tuvo esa catarsis de que va a fallecer, pero a lo mejor los de alrededor están luchando con que se puede salvar, bla, bla, bla. Y a veces es más difícil eso, pues. Sí. Entonces el tema poltergeist también va por ahí. Pero yo te voy a contar el caso, pero quiero que me cuentes tú primero más cositas antes de meternos al caso Machine. Pues mira, fíjate, traigo un poco más en relación a las definiciones de lo que podría estar pasando con los poltergeists también, o sea, en relación a las manifestaciones. Y es que también, bueno, se dice según las creencias populares, las tradiciones y la cultura popular, que en sí estos seres que llegamos a ver en las manifestaciones se pueden tratar de literalmente el concepto de almas, que también pues entra un poco como los fantasmas, pero el alma ya se relaciona directamente con una religión. Con una religión. Sí, estamos hablando como más de creencias, ¿no? Un dogma. Y bueno, entre ellas está, pues, por ejemplo, está el alma en pena, que el alma en pena, pues, sabemos que es una figura recurrente y numerosa en las leyendas, creencias religiosas y fenómenos paranormales, creepypastas, etcétera, ¿no? El alma en pena, es el clásico. Se caracteriza por ser un espíritu fantasma del alma de una persona que después de morir vaga sin descanso por haberse, pues, quitado la vida, por haber muerto en una situación pues una situación crítica o difícil. Y pues se dice que como ya se le fue, como que se le fue negado de alguna manera el acceso al otro plano, pues esta alma se queda pues vagando y pues lamentándose durante la eternidad, ¿no? Podríamos decir que estas almas en pena son la representación de lo que ven los mediums. Exacto. Digamos, ¿no? Exacto, sí. Sí, tiene mucho que ver. Y de hecho ahorita también tengo algo en relación a lo que dices. La otra sería el alma errante, que este es un alma, espíritu o ánima errante, que básicamente pues también es un fantasma, que según algunas tradiciones, folclores y mitologías, pues es el fantasma de un hombre o mujer que voluntariamente han logrado no realizar el viaje para trascender al plano existencial después de la muerte. Okay. O sea, a diferencia del alma en pena, es que digamos que este es como la sombra espiritual. Este simplemente decide quedarse en la tierra porque probablemente no se alcanzó a despedir de sus seres queridos, probablemente porque le da miedo trascender. Por muchas razones, pero no quiere irse. Y se aferra. Hay muchas veces las almas errantes se aferran a lugares en concreto, se aferran a situaciones en concreto, y es donde podemos ver estos patrones de ciertas acciones que hacen, digamos, en los fenómenos poltergeist también, que hemos visto de que, ¿por qué siempre en esa casa tiran los cubiertos? ¿Por qué en esa casa se abre esa puerta nada más? Probablemente. O bueno, mandando a otro tema, a lo mejor las chicas que piden ride en la carretera. Ajá. Todas esas, pues. Exacto. Patrones. Sí. Okay, sí. Bueno, ese sería un alma errante. El alma residual. Este tipo de alma se suele a veces considerar un subtipo de alma errante. Este tipo de fantasma está compuesto por la energía espiritual y las emociones residuales que en ocasiones dejaría el alma al morir, no siendo el alma del individuo propiamente tal.
O sea, que realmente, pues digamos que este no sería un alma completa, pero sería como una intención o algo que se queda de esa persona en la tierra. Podría ser incluso, yo lo veo un poco como lo que se ve con estos lugares que te transmiten vibras, ¿no? Como que esto que te deja un poco la sensación de que hay algo ahí y que te sientes. Digo, probablemente alguien del chat nos podrá decir que ha sentido que llega a un lugar y de repente no se explica por qué se siente muy triste. Sí, 100%. Y bueno, triste o feliz o pacífico, o sea, todas esas cosas, ¿no? Sí. O sea, no nomás va en relación a las energías negativas, ¿verdad? O sea, Sí, también, sí, puede ir desde algo muy feliz. y yo lo extrapolo así de sencillo, como un ejemplo, que llegas a una fiesta en donde hay ambiente en la fiesta y tú te ambientas. Es lo mismo. Exacto. Es como lo mismo. Y de hecho, creo que eso ni siquiera está tan en relación con los muertos, ¿verdad? O sea, como que es sensaciones. Yo recuerdo cuando tuvimos la conversación con Hablemos de lo que no existe. Que saludos. ¿no? Saludos al narrador. Al narrador. Y uy, casi digo tu nombre. Él nos contaba que él tuvo una anécdota en donde llegó una vez a una casa a cuidar una casa que le habían encargado un amigo de él que había salido de viaje, etcétera, y que iba con una amiga y que de repente entran a la casa y sienten ellos como tristeza, pudor y así. Dice, bueno, nos veníamos cagando de risa en el camino, escuchando a Franco Escamilla, no sé qué. Y que hacen el ejercicio de entrar y salir y era evidente, ¿no? El cambio de vibra, ¿no? Y ya después con los meses se entera de que al final su amigo que le había encargado la casa se la había dejado precisamente porque habían ido como al funeral de un pariente y un tema ahí como familiar medio denso en donde la vibra estaba baja, ¿no? Y él usa un término que no recuerdo cómo se llamaba, pero igual pueden ir a verlo tanto en nuestro canal como en el de él. No recuerdo, búsquenlo ahí en las 4 horas que grabo. Pero 8 en total. O como 8 en total. Pero una de esas historias me llamó la atención y yo creo que es eso que estás diciendo, ¿no? O sea, un poco. Probablemente yo sí relaciono muchos eventos paranormales con este término del alma residual. O sea, El alma residual. Sí lo veo como muy factible. O sea, al final, hasta incluso cuando estuvimos con Antonio Zamudio, que nos presentó algunas evidencias en una de las tantas veces que ha estado aquí en el podcast. Sí, que pues se vienen más, ¿eh? Sí. Una de las tantas veces nos muestra una investigación que hizo con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, en el que dos entidades paranormales se comunican entre ellas. Ah, la madre, es cierto. Y bueno, eso yo lo veo como eso, ¿no? Como una intención Creo que fue en el especial 100. Ajá, sí, creo que eso. sí. Si quieren ir a verlo, la verdad está buenísimo. Está muy bueno. Es el último invitado del especial 100, de nuestro capítulo 100. En donde, en una casa en donde había pasado una tragedia, la niña y el abuelo se contestan en psicofonías. Sí, no, güey, sí, qué loco, sí. Está muy interesante porque creo que encaja con muchas cosas esto. Pero bueno, el otro es el alma mensajera. Este correspondería a un alma que se le ha permitido volver del más allá y aparecer en el mundo de los vivos con el objetivo de despedirse o entregar un mensaje a los vivos. Pues ya sabemos, yo lo veo, sabes, más en sueños. Ok. Lo he visto, bueno, en las historias que por lo menos me ha tocado escuchar a mí, creo que lo he visto más en ese tema. Pero sí, es cierto. Pues básicamente, según las creencias populares, estas serían como las almas más comunes. Y que yo hecho, creo que sí son, güey. Sí, como que me hace entender también un poco de dónde viene todo, ¿sabes? O sea, de dónde puede venir un poquito etimológicamente todo el concepto construido del poltergeist. O sea, porque hay muchas historias diferentes cosas que pasan incluso en estas experiencias de personas que tienen fenómenos poltergeist en su casa, que dicen tener varios espíritus ahí y que algunos se comunican de una manera y otros se comunican de otra. Esto me hace entender un poquito de dónde viene eso. Y de hecho, no lo agregué, pero también estaba en la tesis esa que decía que muchos de los casos de poltergeist empiezan siendo como posesiones. O sea,
que supuestamente los investigadores van y que porque una niña está poseída, que porque la mamá está poseída, y van y determinan que no es un tema de posesión demoníaca, sino es un tema de poltergeist. ¿Y en qué se basan? Ahorita te voy a decir, pero sí hay muchas confusiones ahí. Y como empezamos el capítulo diciendo, pues o sea, a lo mejor el fenómeno poltergeist es todo lo paranormal, porque sí encajan todas, güey, las cosas. O sea, todos estos fantasmas que ahorita catalogaste, pues entran perfectamente en el fenómeno poltergeist. Sí. O sea, y entran, y volviendo de nuevo, el poltergeist está intentando descifrar una manera en la que no descartemos todo el folclore que existe, ¿no? El fantasma y todo. Sí. Sino simplemente está intentando entender por qué está pasando esto. Es como un grupo de psicólogos, psicoanalistas e investigadores que se dieron cuenta que en efecto existía algo ahí afuera que estaba pasando, y en vez de cerrarse a decir son personas muertas, dicen, no, espérate, algo está pasando aquí y hay que saber qué es, pues, ¿no? Entonces, por eso te digo, este capítulo está como muy técnico, ¿no? Es como muy... Me gustan esos capítulos, sí. Me gusta, güey. Así que si te está gustando, hay que darle like, para que podamos llegar a más personitas. Regálanos su like, por favor. Si esta información es muy valiosa, tiene que llegar a muchas personas. Sí, la verdad que sí. Bueno, a mí me gusta mucho cuando esos capítulos llegan a muchas personas, porque me hace pensar que de verdad a la gente le gusta que nos metamos así en los temas profundos acá. Oye, ¿conoces el caso de Andrés Benier? No lo conozco. Este es el caso que inspiró la tesis de la que me inspiré yo para hacer el capítulo de podcast. A ver, quiero escucharlo. Dice, corre y se va. La familia estaba compuesta por el matrimonio de Oscar y de Mónica, ya grandes, ¿no? 50 y 44 años, güey. Ninguno de ellos había manifestado ningún tipo de experiencia paranormal, nada previo, pues. Tenían una buena cultura también. Eso es importante, güey, porque así como en el capítulo que hablamos de brujos de México y todo esto, sí consideramos que la cultura tiene mucho que ver en el nivel de creencia que a lo mejor pueda tener una persona o no. No que las personas inteligentes no crean, sino ¿cómo te puedo explicar? A veces una falta de cultura es rellenada por folclore, que es eso, folclore, nada más, ¿no? Pero sí, como que la investigación quiere dejar claro eso, pues. Como que Oscar es un ingeniero industrial y Mónica es profesora de música en el Conservatorio de Arte. O sea, eran personas que estaban estudiadas y todo. Académicos, ¿no? Académicos. Dice que no estaban involucrados en temas de esoterismo, que no tenían creencias ni supersticiones, pues. Y que dice que convivían con sus 4 hijos, quienes iban a la secundaria. Uno de sus hijos es Andrés Benier, que es el protagonista del caso. Dice que es una familia absolutamente normal, excepto por una cosa. La casa en donde vivían estos vatos, wey, en Guillermo Marconi, 1821, ahí sí quieren ir a visitarlos. Dice que todas las ventanas estaban rotas. Todas ¿Cuándo llegaron? No, ellos ya vivían. Es que el investigador de la tesis llega a la casa y todas las ventanas están rotas, wey. Todas y cada una estaba rota, todos los vidrios estaban rotos, wey. Dice que toda la familia, incluso el comisionario que se hizo presente en la casa cuando llegó el investigador, familiares y vecinos lo atribuyen a cierto poder que tenía Andrés de 18 años en ese entonces. Dice, un total de 16 policías apostados en torno a la casa, o sea, haciendo como ¿cómo se dice? Recorrido, patrullaban por ahí. Patrullaje. Simón, alrededor de la casa, a plena luz de día, no pudo identificar quién estaba arrojando las piedras que estaban quebrando los vidrios. Porque los vidrios estaban rotos, pero estaban rotos de una manera en la que no estalló el vidrio, sino como que la piedra pasó limpia y estaba el hoyito. Pues. Entonces estaban un montón de hoyitos en todas las ventanas, güey. Entonces, 16 policías no pudieron saber qué es lo que estaba pasando. Y se lo atribuían al poder de Andrés, que decían, ¿no? Si la causa del fenómeno tuviera lugar por motivos fraudulentos, o sea, por temas de que Andrés y otro cómplice estuvieran arrojando piedras y todo esto respondería al efecto de tirador asombrosamente hábil para engañar durante los últimos 4 meses a los 5 miembros de su familia. O sea, cuando llegó este investigador ya había 4 meses
en los que ya estaba pasando eso, pues, ¿no? Dice que todo comenzó la noche del 25 de febrero con una piedra que rompió el vidrio. Ujú. La noche del 26 de febrero, su madre Mónica, una de las principales testigos, indicó que el suceso de piedras fue una especie de bombardeo, güey, porque se extendió por 6 horas. Ok. Al otro día, el suceso duró aproximadamente 10 horas más, güey. Y luego continuaron por intervalos irregulares, pero con más intensidad. Ujú. Estamos hablando de 10 horas que tu casa está siendo arrojada. Pum, 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 piedras, 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 piedras. En las paredes, en los vidrios, en las puertas, en todas partes. Ajá. En su intento de buscar una explicación racional a estos fenómenos, Mónica sostiene que al principio ella y su familia pensaron que alguien lanzaba las piedras, hasta que la policía y el comisionario local, después de 3 días de observación, descartaron esta hipótesis a causa de raros trayectos con que se desplazaban, que es lo que te estaba diciendo ahorita. Las piedras llegaban y se situaban en medio de la mesa, ¿te das cuenta, güey? Eso es lo que te decía, por ejemplo, de que los trayectos se veían como como manipulados, porque las piedras entraban de la ventana y se situaban siempre en los mismos lugares, güey. Dentro de la casa, ¿no? Como que estuviera alguien afuera de un mismo lugar, tirando la misma fuerza. Pero es que no tenía sentido, porque dentro de la casa, en las ventanas, todas las piedras, no era como que entrabas a la casa y veías un montón de piedras tiradas. Ujú. O sea, eran montoncitos de piedra. No importa si la piedra entraba desde aquella ventana, siempre llegaba el montoncito, güey. Y entonces era como que no tiene sentido esto, pues, ¿no? Dice que así, sorprendentemente, ninguna piedra golpeó jamás a ningún miembro de la familia, güey. Dice que Mónica relata el comportamiento anómalo de una de las piedras. Dice: estaba con mi hijo Ezequiel preparándolo para un examen. Y cito, esto es... Ajá. Estaba con mi hijo Ezequiel preparándole para un examen, sentados frente a la ventana del frente de la casa, cuando una piedra pasó entre los dos sin golpearnos y se detuvo sobre la mesa, güey, frente a nosotros, cuando debería haber resbalado en la superficie de la mesa o haber ido más lejos, güey, teniendo en cuenta la velocidad con la que la piedra ingresó. O sea, imagínate que estamos así de repente, ¡pum!, y en medio así cae la piedra acá, güey. Y luego este vato se pone en la tesis a hablar acerca de las piedras. No lo puse como muy... no era muy relevante porque donde vivía esta familia, pues era como un campo y así. Entonces había muchas piedritas muy similares, como de río, ¿sabes? Uh-huh. Erosionadas, así resbalositas y todo. Del tamaño, dice que a veces que las más grandes sean del tamaño de un huevo de gallina, pues, ¿no? Pero O sea, realmente eran piedritas pequeñas. Eran piedritas chiquillas, pero lo suficientemente grandes como para hacer hoyos en las ventanas y todo, pues, ¿no? Uh-huh. Dice, la actividad poltergeist por lo general comienza y termina de manera abrupta. Un episodio típico puede durar horas o varios meses, e incluso algunos se han prolongado durante varios años, como lo dijimos ahorita al principio, ¿no? En este caso, los fenómenos se tornan más frecuentes e intensos cuando su hijo Andrés está despierto, güey. Ok. En ocasiones, cuando él está en la casa, han entrado piedras casi siempre en su presencia, güey. Perdón, ¿sabemos cuántos años tiene? 18. 18. Tiene 18 años, güey. Uh-huh. De lo contrario, no ocurre nada. Dice, cuando Andrés no está en la casa, pues no ocurre nada, güey. Esto sugiere que Andrés sería el agente o epicentro de actividad psiconética, güey. Aquel que parece servir como foco o imán. Que eso tampoco lo platicamos mucho porque lo omití, era muy largo la tesis, ¿no? Uh-huh. Pero el fenómeno poltergeist siempre determina como personajes, ¿no? Que es el personaje del foco o el imán, que es la persona que es la que está provocando que todo el desmadre pase, pues. Ajá. Que de hecho en el poltergeist de Enfield, la chica a la que le sacan la foto, Uh-huh. que tiene esta aurora, ¿no? Ajá. Que aquí vamos a poner la foto, Mike. Esta aurora... los investigadores Doris Bitter, ellos denominan que ella es el foco o el imán. Uh-huh. O sea, que ella es la que está provocando todo lo que está pasando ahí, pues, ¿no? Es muy interesante. Ellos determinan que Andrés es el epicentro, pues. Ok. Durante un largo periodo, güey, de 17 días, no hubo rotura alguna ni se observó otro fenómeno. Sin embargo, coincidió con el periodo en el que Andrés recibió una importante dosis de medicamentos e incluso internación por descompensación medicamentosa, güey. O sea, el vato sí tenía sus problemas psicológicos, güey.
Y en esos 17 días en los que él estuvo como pues medicado y dopado y así, no pasó nada, güey. Entonces, dice, el informe psicológico de Andrés indica que el joven manifiesta agresiones verbales hacia sus familiares y extraños, conductas impulsivas y antisociales, lo que dificulta su convivencia familiar y social. Andrés fue sometido también a una serie de exámenes neuropsicológicos, incluidos el test de WSC, Trial Making Test y la prueba del efecto Stroop, ¿no? Su padre refiere que no consigue respetar límites, no respeta a personas mayores y no acepta que lo atiendan, o contengan u orienten. Dice que desde niño Andrés era hiperkinético y presentaba algunas dificultades escolares. Hiperkinético es que necesita tocar todo y es muy inquieto, pues, ¿no? No es nada así como para le gusta mucho lo físico. Pero hiper, o sea, no es nada parapsicológico, o sea, suena muy parapsicológico. Ajá, hiperquinesis. Hiperkinético, ¿no? Que le gusta todo ese tema, pues, ¿no? Ajá. Dice que esto obviamente le provocó algunas dificultades en la escuela, al punto de que fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención. Ok. El examen neuropsicológico concluye que Andrés tiene todos los indicadores de un trastorno neurológico, posiblemente un severo déficit del funcionamiento del lóbulo frontal, de la glándula pineal, mi papá. Entonces, ¿algo tiene que ver? No sé. ¿Puede ser? No sé, pero todo como que lo que pasaba en esta casa, como lo vimos en el caso, no es que hubiese puertas que se cerraban, no había cosas que se prendían solas. Eran piedras que estaban llegando a la casa y que muchas veces algunos vecinos apuntan de que ellos podían incluso ver desde dentro de la casa cómo las piedras salían volando, güey. O sea, no nomás era de afuera para adentro, también desde adentro de la casa salían las piedras. Entonces, ¿Y qué tal si, bueno, esta persona, David, ¿no? Andrés, perdón. Si Andrés realmente tenía este daño justamente por eso. O sea, a lo mejor este daño neurológico justamente porque a lo mejor era muy, o sea, sin saber controlarlo, le exigía mucho a su lóbulo frontal. Digo, porque no sabemos cómo funciona a nivel físico. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Kulagina, pues a ella sí la llevó incluso a la muerte utilizar tanto estos poderes, pues. Sí, poderes, loco, qué loco suena, pero literal. Sí, y calza con lo que hemos estado intentando establecer, que es como el pedo de represión, ira, la tensión sexual, un adolescente de 18 años que no sigue reglas, que es como muy locochón y todo. Obviamente no todos los rebeldes adolescentes van a llegar a manifestar estos fenómenos. Sin embargo, es interesante que la mayoría de los casos siempre rondan esas edades. Sí, total. Entonces, el vato saca algunas teorías. Dice, se ha especulado que estos procesos pueden involucrar la suspensión del campo gravitacional en torno a la gente. Esto ya es hablando ya como del tema poltergeist como evento y hablando también del caso de cómo llegaron las piedras. O sea, cómo él puede tener control de piedras que a lo mejor están 10 metros afuera de la casa, pues, ¿no? Dice, y el vato dice pues que son procesos que involucran la suspensión del campo gravitacional. Fíjate esa mamá. Y aquí lo apunto otra vez a la historia que nos contaste tú de la puerta. O sea, los campos magnéticos fungen a los polos y es como que de alguna manera ¡pum!, se voltearon, güey. Entonces dice, recién ahora estamos comprendiendo el medio electromagnético que llena el espacio e interactúa con la gravedad y la inercia. Que volviendo a lo que estabas diciendo tú, güey, lo de la materia oscura. La materia oscura, güey. Lo que plantea, una de las cosas que plantea la física cuántica es que el espacio no es que esté vacío, es que está lleno de materia oscura, ¿no? Entonces dice, recién ahora estamos comprendiendo el medio electromagnético que llena el espacio e interactúa con la gravedad y la inercia, pues. Está sugiriendo que la materia oscura, güey, está involucrado con el medio electromagnético que existe en el espacio, en lo que estamos viviendo, güey. Esto es muchos años antes de la física cuántica, pues entonces ya ahora sabemos que sí tiene relación con la gravedad y la inercia, que la inercia es lo más importante porque dice este dato.
expresa Roll en su artículo publicado en una revista argentina de psicología paranormal. Dice el vato: para la Roll, la inercia es la resistencia de un objeto a la aceleración. ¿Ok? Es un fenómeno conocido, pero que carece de explicación científica. Simplemente es la inercia, ¿no? Es ir en chinga y detenerte, y detenerte de sopetón hace que te vayas de boca, pues. La inercia, pues traes la aceleración, pues, ¿no? Dice: suponga usted que está parado dentro de un tren, y si el tren deja la plataforma de un tirón, usted puede caerse al piso. Y la pregunta es: ¿cuál es la fuerza que no parece venir de ninguna parte? La inercia. Entonces, volviendo a casos famosos de poltergeist, personas que salen volando, güey, personas que flotan, cosas que salen volando, es inercia. Y algo que se rompe por una... A lo mejor algo dentro de la psique de estas personas. Y es que la inercia, o sea, yo lo veo un poco también como que es la consecuencia de algo, ¿no? De algo, ajá. Una reacción aleatoria por la consecuencia de algo, ¿no? Entonces, este vato establece como el concepto de energía de punto cero, güey, que dice: primero, el principal problema para los investigadores de la psicoquinesis espontánea, como el tipo poltergeist, ha sido identificar la energía que provoca el movimiento de los objetos. Como dices, o sea, la inercia responde a algo, pues a una aceleración, pero ¿quién le dio la aceleración? Entonces el primer problema para los... ¿Y por qué hace eso? O sea, ¿por qué llega a ese punto? ¿Y por qué? ¿Cómo se desata, pues, no? Entonces dice que uno de los principales problemas para la investigación de la psicoquinesis, que es todo esto de lo que estamos hablando, es identificar la energía que provoca el movimiento ese. O sea, ¿qué es lo que está haciendo que las cosas se muevan? O sea, sabemos cómo funciona este movimiento, pero no sabemos de dónde viene. Y lo dice: esta energía afecta a los objetos que están asociados con aquellos individuos con quienes el agente tiene una tensa relación interpersonal. Y esa es otra cosa que sí es cierto. En los casos también famosos y todo, la familia es la que luego resulta ser la más victimizada, la que resulta ser como que más sufre de todo esto. Porque a lo mejor esta energía afecta a los objetos, llámese una persona, que están asociados con aquellos individuos con quienes el agente tiene una tensa relación interpersonal. Lo dice: como ha ocurrido en otros casos, los brotes de poltergeist se comprenden mejor en analogía con los mecanismos de proyección en psicología. Entonces, los sentimientos de hostilidad reprimidos hacia los padres, figuras vinculadas emocionalmente, también representan el caldo de cultivo para una psicopatología, güey. Okay. O sea, esta madre dice: si tú tienes problemas con tus papás o algo así, es un centro de cultivo para que tú puedas desarrollar una depresión, una ansiedad, un trastorno paranoide, una esquizofrenia, lo que sea. Dice: en el caso de Andrés, es evidente que la actividad del poltergeist constituye tanto un problema psicopatológico e interpersonal como parapsicológico, güey. O sea, de alguna manera la investigación de este vato lo llegó a concluir que no nomás Andrés tenía pedos con su familia a nivel interpersonal, sino que eso ya estaba sobrepasando su psique a convertirlo en un problema parapsicológico. Entonces, deduce este vato que el poltergeist, así como la depresión, como la ansiedad, el poltergeist es un trastorno parapsicológico, güey. Wow. Entonces el poltergeist, güey, es una enfermedad, güey. Ok, una enfermedad psicológica que se parapsicológica. O sea, es como la primera enfermedad parapsicológica que se descubre, güey. Entonces se me hizo, me voló. A mí dije yo: wow, güey. Imagínate en unos años que existan pastillas, güey, para controlar el poltergeist. O sea, que bueno, no, probablemente con, o sea, digo, con tratamiento como el vato del Andrés, con tratamiento psicológico pueda a lo mejor con ansiolíticos o antidepresivos. Pero no nos habla del estado en el que el Andrés estaba, porque a lo mejor eso es, o sea, el dormirlo no lo cura, pues. O sea, estamos hablando de nuevo como la lobotomía, pues. Como que no es la cabeza, hay que sacarlo de pago cabeza. No, o sea, digo, es un principio nada más. Me llamó mucho la atención porque nunca había escuchado algo así. O sea, y creo que nunca. Bueno, para empezar, ni siquiera había visto el poltergeist como lo estamos viendo hoy. No mames, yo tampoco. O sea, yo lo veo ahora como: se te prendió la luz, ve al psicólogo. Ve al parapsicólogo. Qué locura. Y realmente, o sea, ¿crees que podría haber un tratamiento para esto? O sea, yo creo que sí, güey.
Pues, sería en base a psicología, ¿no? Un poco. Pues yo creo que sí, porque si lo causa problemas interpersonales con tus allegados y todo, puede que lo puedas resolver con terapia. Pero, o sea, es que el tema del trastorno parapsicológico es es como un efecto colateral, pues, Ujú. que no todas las personas No. sufren. O sea, no porque tengas ira reprimida o tengas depresión vas a experimentar fenómenos de poltergeist. A lo mejor el caso de Andrés se acomodó todo como para que el vato, aparte de sufrir del pedo del lóbulo frontal, ser hiperkinético y todo esto lo llevó a poder manifestar un poltergeist muy, muy fuerte. Pero se me hizo muy interesante porque están entendiendo por fin los investigadores un poco, pues, de eso, güey. Sí. O sea, el tema ese de la energía del punto cero me da mucho la atención porque va con sustento como físico de la aceleración, la inercia, de cómo un objeto puede de un momento a otro, pum, salir volando, güey. Es porque a lo mejor en una dimensión, no sé, el tiempo no es lineal, o sea, es como de alguna manera ese objeto se vio afectado por un cambio brusco de estado o de velocidad en el cosmos acá, güey, y salió volando, güey. Literalmente creo que cada vez nos acercamos más al tema de que, pues, probablemente sí estemos viviendo una simulación, o sea... Maybe es un glitch, güey, ¿sabes? O sea, puta, güey, te puedes es ir que esos horas. errores de la física y todo esto, o sea, te hacen pensar que a lo mejor este gran mecanismo en el que estamos, pues, ya acostumbrados, de que conocemos cómo funciona cuando tiras una pelota al piso o cuando un vaso se cae abruptamente y es de cristal, sabemos que... Y Pues, cómo sale el líquido para arriba, güey, y todo eso, o sea. Ajá, exacto, o sea, como cuando sirves un vaso de agua, o sea, este tipo de cosas, sabemos cómo funcionan o cómo se ven, y cuando llegan a pasar este tipo de cosas, es cuando empiezas a dudar de la realidad como tal, o sea, cuando empiezas a pensar que probablemente las cosas no son como siempre nos han dicho que son. De hecho, o sea, la gran primicia de la física cuántica es reinventar las matemáticas para entender esas cosas que dejamos de lado. Y se han encontrado cosas muy increíbles, pues, o sea. Fíjate que ayer estaba viendo un video de Datum Blog, que es Javier Santolaya. Ajá. Que es un gran creador, digo, si no lo conocen, divulgador científico, buenísimo. Es buenísimo. Es un estudioso de la física cuántica, un físico. Y plantean varios videos temas relacionados a lo paranormal, o sea, y fue lo que me llamó la atención. Y uno de ellos hablaba de cómo esto podría ser, pues, una realidad que no existe, pues, lo que conocemos como realidad. Y esto lo voy a conectar también con lo de los poltergeists, porque también, o sea, creo que este capítulo también es para pensar un poco en eso, ¿no? En qué tan real es todo este fenómeno, o sea, qué tan factible es que realmente suceda. Y es que él explicaba que en un video de cómo funciona, pues, la realidad de la materia como tal, como la conocemos, ¿no? Como conocemos, por ejemplo, al tocar este micrófono, el sentir las cosas y todo esto, realmente es todo falso. O sea, realmente todo es un constructo de nuestra mente. Porque al final la materia es, digamos, como... pongámoslo como si fueran una composición de átomos. Un montón de bolitas. De bolitas, así, Simón, ¿no? Simón. Unas bolitas con muchos vacíos alrededor. Y esos vacíos son parte de la composición de la materia. A la vez que estas bolitas también. Que es así para que lo visualicen más o menos. A mí se hace como lo más fácil de explicar. Es como un mantel que se moja y abajo cae el agua. ¿Por dónde está pasando esa agua? Por esos pequeños saltos. Esas pequeñas cosillas. Pero lo que voy con esto es que realmente este vacío es también para nuestra mente algo reinterpretable. Ese vacío tiene que ser rellenado, ¿sabes? Entonces, prácticamente lo que perdón, lo que explica disculpen, lo que explica en este video acerca de la física cuántica es que realmente la materia se compone de mucho vacío, o sea, y lo que sentimos también es vacío, por lo cual realmente el tocar las cosas
realmente no las estás tocando. Digamos que estás como a pequeños milímetros de estar tocando el objeto. Sí, sí, sí. El estar cargando algo realmente es como si estuviera ligeramente flotando. Realmente no hay un contacto. No hay un contacto. Hay algo muy pequeño en lo que realmente nuestro cerebro reinterpreta ese tacto. Pues. Sí. Y entonces ahí cuando te das cuenta que, ok, entonces es físicamente imposible que todos, veamos la realidad de la misma manera. Por más que sea tangible, por más que yo agarre este vaso y lo sienta, yo no sé cómo tú sientes este vaso. 100%, güey. Sí. Y eso, digo, a mí me voló la cabeza. Dije, entonces, probablemente, o sea, el tema de los fantasmas y todo esto, y digo que la gente literalmente ha sido testigo de esas evidencias, ¿no? Gente del chat incluso que nos ha contado sus historias, que incluso ha tenido hasta la desgracia de que le hayan hecho daño una de estas cosas. Y realmente ahí te das cuenta que pues todo esto se podría explicar con física. O sea, que de alguna manera esa realidad, pues todo es posible, todo es factible. Sí. Y el cerebro reinterpreta y crea una realidad totalmente distinta según lo que siente, lo que ve y lo que somos. O sea, cada quien va a interpretarlo distinto. Se me hace increíble eso. A mí, digo, es muy interesante, güey, porque no estamos aquí queriendo desmentir, ¿no? O sea, las personas que han tenido experiencias traumáticas. Y también es muy fácil estar especulando y hacer teorías cuando a lo mejor nosotros no sufrimos de este padecimiento, de este trastorno parapsicológico. Ajá, sí, no, de esto, pues, ¿no? De hecho, también la tesis dice, o sea, digo, perdón, en el caso que voy a mandar para el extensible, habla mucho de eso, pues, de cómo es muy fácil a veces juzgar a menos que estés en la casa, ¿no? Y es difícil porque en retrospectiva todo tiene sentido, ¿no? O sea, si tú entras a una casa y a un cuarto, güey, y dices, y no te dicen nada del cuarto, y luego sales del cuarto y te dicen, oye, ahí falleció alguien, y vas a decir, sí se sintió. Mentiras, pues. Ajá, sí. O sea, no sentiste, o sea, o puede que sí, pero es muy poco probable que sí lo haya sentido. Entonces es muy fácil para nosotros, por lo menos para mí, es de leer esto y decir, tiene toda la lógica del mundo, porque a lo mejor yo no he sufrido con algo así. Entonces, alguien que haya visto a una persona y que haya visto cómo cerró la puerta de sopetón y todo, y que llegue y escuche esto y diga, no mames, no es cierto, obviamente no es cierto, es mi papá, es mi abuelo que está aquí, la chinga. No sé, o sea, yo estoy mostrando acá unas investigaciones. Yo no sé si sea verdad o sea mentira, pues, ¿no? Y de hecho ni siquiera la tesis te asegura que es verdad. En todo momento se cuida y se blinda con palabras así como de que en muchos casos, en la mayoría del tiempo, o sea, no es así, pues, ¿no? Entonces es muy interesante esto que estamos diciendo. Es una hipótesis. Es una hipótesis, es el resultado de un vato que se quería graduar, a lo mejor de psicología, no sé, pues, ¿no? Entonces, tampoco hay que tomarnos tan en serio todo, pero uno va a escoger en qué creer. También esto que platicabas acerca es que se me hace muy fascinante, pues, ¿no? Como esto que platicabas de que las cosas están compuestas por pequeñas bolitas, ¿no? Que son los átomos, los quarks, no sé cómo se llaman, güey. Si hay una manera física en la que tú puedas descomponer eso, esa composición física, tú puedes pasar paredes, güey. Ajá, ¿sabes? O sea, claro. Si tú puedes encontrar una manera en la que puedas descomponer los átomos de la pared o de lo que está compuesta la pared, tú puedes pasar tu mano por ahí, güey. Entonces, es muy interesante todo ese tema. Y sí es pura física, que no tiene que ver... Y realmente más allá, fíjate, más allá de eso, de una habilidad como tal, en referencia a lo kinestésico, a lo físico, yo lo vería más como una habilidad psíquica, una habilidad psicológica de cómo poder percibir estos vacíos y de cómo un poco podría llegar a explicar incluso estas operaciones que hacía Pachita
Las operaciones de Pachito, no por nada, Jacobo Greenberg, un investigador también andaba, güey. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, había algo ahí. Sí. Luego también de Pachito Tela, no lo vemos, no lo vemos. Luego lo platicamos. Pero sí, yo también estaba pensando en eso. Estaba pensando en estas operaciones de los chamanes, de los santeros, de algunos trucos, ¿no? No que sean trucos, pero algo saben las personas estas que han podido lograr descomponer la materia, Ajá. ¿sabes? Y no es algo descabellado, pues, porque tú lo puedes, es lo que a mí me gusta, pues, porque tú puedes entender estos conceptos, puedes entender de qué están compuestas las cosas. Entonces, si tú imaginas un poco y empiezas a decir, oye, güey, si hay una manera en la que se pueda descomponer esto, claro que la hay, no seas mamón, güey. O sea, si no hay modo, hay maña, pues. Entonces, la física cuántica es precisamente eso. O sea, la física cuántica trabaja con teoremas, güey, con paralelismos que supuestamente han sido entendidos a lo largo de miles de años. Y esos te dicen, no, güey, los números imaginarios, a la verga. ¿Qué son los números imaginarios? Y trata, y se ponen a reinventar las matemáticas para poder entender más allá de lo que ya teníamos entendido, ¿sabes? Entonces por eso es tan complicada, por eso nadie sabe realmente de física cuántica, pero lo cierto es que sí se atreven a investigar cosas que nunca nadie se había atrevido, pues. O sea, como el tema de los fantasmas, el tema paranormal, el tema físico, la vida en otros planetas, un montón de cosas, pues. Sí, que la verdad es que la ciencia siempre se cerró mucho ante esos temas. Sí. Y hoy en una día... represión a lo mejor de una crucecita que andaba por ahí, Justamente. Y hoy en día estamos viendo pues esta nueva manera de voltear las reglas a través de la misma ciencia, y que está intentando explicar todas esas cosas que la verdad es que ni siquiera tienen la necesidad de decirte, oye, voy a hacer una tesis de fantasmas. No lo necesita, porque realmente la historia se cuenta sola con la física cuántica. O sea, estás hablando de un lugar tan pequeño que las reglas, o sea, es literalmente otro plano al que nosotros conocemos. Y que no tenemos acceso. Sí, es pura especulación. Y eso es lo más interesante, güey. Es lo más interesante. Sí. No sé si me gusta, la verdad. O sea, digo, yo leí esa tesis y todo y dije, wow, güey, qué interesante, ¿no? Pero hay cierto, no sé, hay cierto como carnita también en el tema de, es una persona muerta, güey. O sea, como que sí me gusta también, como que... Claro. Me gusta este descubrimiento, ¿no? Acá como la bestia. Pero también me puede un poco que me digan, pues es que todo lo que antes creía, pues mentira, ¿no? O sea, es como decir, oye, metimos una sonda en el lago Ness y no se vio ningún monstruo. Es como que sí, o sea, decepcionante, ¿no? No, sí, pero igual digo, no le quita la magia que sea algo sorprendente, ¿no? Eso es lo que me encantaría a mí que no sufrieran si están escuchando este podcast. O sea, es interesante porque esto, de nuevo, no estamos queriendo desprestigiar al fenómeno poltergeist. Lo queremos entender, o sea, no estamos negando que sí, salió volando tu vaso, güey, salió volando tu hermana, sí. Ahora quiero saber por qué, pues. Y eso por ejemplo, el ejemplo que puso, pues, ¿no? Este vato de decir, si tú estás en un camión y ese camión, en un tren, ¿no? Digamos, en el metro, lo que sea, se detiene de sopetón y tú sales volando y te preguntas, ¿qué fue lo que me empujó? Nosotros, ya ahorita civilizados y la chinga, sabemos qué fue lo que la empujó. O sea, la inercia del parar de seco y todo, pues. Quizá el fenómeno poltergeist y que salgan las cosas volando y ver cosas así se resuelva tan fácil como se resuelva esa pregunta, pues, ¿entiendes? Se me hace como esa pregunta se me hace bien clave, pues, o sea, ¿qué es esa fuerza que me empujó a caerme? Y tú dices, la inercia, ok, pero ¿qué provocó la inercia? Que se frenó el camión. Ok, ya entendí entonces. Entonces, yo quiero que la gente empiece a dejar de creer que son brujas, que son demonios y la chingada, y empecemos a hacernos esa pregunta, ¿qué fue lo que me empujó? Y no nomás quedarnos en lo que entiendes, o sea, porque mira, o en lo que ya sabes, pues. Nos reímos mucho aquella vez, ¿no? Que platicaste esa historia de los polos magnéticos y todo. Ajá. Pero güey, la neta,
eso yo creo que es un ejemplo de cómo pensamos. O sea, porque fue un tema de, güey, la respuesta es igual de paranormal a decir que un duende abrió la puerta. Claro. Sin embargo, esta otra respuesta que también explica el que los polos opuestos hayan volteado y se abrió la puerta de sopetón con cierta fuerza, también es imposible, según esto. Ajá. Pero es más posible a que haya sido un pichi fantasma, güey. ¿Sabes cómo? Ajá, O sea, claro. entonces como que yo quiero que la gente empiece a usar ese juicio crítico. Sí, yo también estoy muy de acuerdo. O sea, porque creo que cuando me llega a pasar algo de las cosas, pues, que me han pasado, que no han sido muchas, pero por lo menos aprecio las que me han pasado, o sea, en el sentido ese de que me gusta intentar buscarle una explicación, un porqué. Por ejemplo, en el caso de lo que me pasó en el Airbnb y como el hecho de saber que pudo haber sido también una energía residual, Ándale. a mí me cobra mucho sentido. O sea, Ajá. me cobra mucho sentido porque, digamos, un lugar donde yo veo a una mujer acostada cuando realmente no hay nadie ahí. Pero también estamos hablando de un lugar donde lo rentan bastante para que gente vaya a dormir ahí. Obviamente se carga, obviamente lo que sea, pues, ¿no? Puede pasar mucho de esta energía de la que estamos platicando el día de hoy con los casos de Poltergeist, que nosotros mismos somos emisores de esta... Agentes, ¿no? Dicen. Emisorios, somos emisarios. Somos emisarios de Emisiones Podcast. Yo quiero que pase eso, güey. Que tu raciocinio se amplíe. Porque dices tú, quiero explicarlo. Y dices tú, una persona a lo mejor que no sepa esto que estamos diciendo va a decir de que, pues vi mal, ¿no? O sea, vi mal porque no puede ser. Y ahora que sabes esto, dices, oye, pues a lo mejor fue una energía residual. O sea, ya lo pones en las opciones, güey. Claro. Porque eso es tener un juicio, o sea, es tener un juicio, un valor acá de... No sé, güey, a mí me apasiona este tema, güey. Sí. Me encanta. Sí. De hecho, fíjate que traigo el tema, un tema que pensaba tocar hoy, pero creo que lo voy a dejar para otro capítulo que me gustaría hacer. Ok. Porque creo que es un tema que es bastante amplio y se relaciona directamente con este tema. Luego te lo voy a... O sea, ahorita terminando te voy a decir cuál es. Ok. Pero, pues... Ya ni siquiera los miembros tú ya, ¿no? No. O sea, tú ya mandas miembros y aparte dice, otra cosa que no van a poder ver. O sea, ¿qué más quieres? Pero si quieres saber lo próximo que vamos a hablar, únete a los miembros del canal para que puedas estar en la próxima parte de este capítulo. Yo traigo un caso aquí, un casito ahí Muy medio bueno. bueno. Muy bien. Pues yo también traigo algo ahí que va a estar densón. Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho este capítulo. Pues no olviden suscribirse si les gustó. Dejen su like, por favor, porque neta ayuda muchísimo. No tienen ni idea. Suscríbanse, pues síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y pues a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y atrás en los controles tenemos al buen Mike que para la gente que no lo conoce, en los en vivos los miércoles, ahí lo pueden ver con sus recomendaciones enfermotas de películas. Así es. Rifándose. La gente te ama, Mike. Nosotros también te amamos, güey. Sí, Mike, muchas gracias por estar acá. Y pues nada, gracias a todos. Nos vemos en los miembros del canal con una media hora más, ya saben, fácil, aquí, bla, 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 bla.